Bien, siguiendo con el estudio de los componentes inteligentes, el siguiente componente que vamos a añadir dentro de señales y propiedades va a ser una expresión lógica. Si vamos al diseño de una expresión lógica, en este caso es más potente que las expresiones lógicas individuales. Y ciertamente pudiéramos utilizar únicamente esta expresión lógica para sustituir cualquiera de las combinaciones de puertas lógicas que acabamos de ver en el tutorial anterior. Por ejemplo, imaginar que queremos crear una expresión lógica que sea, por ejemplo, blanco and en botella. Blanco and en botella. Aplicamos y aquí ya tenemos una expresión lógica, la cual tiene dos entradas lógicas, que son la entrada blanco y la entrada en botella. Y el resultado es en función de las entradas. Como cabe esperar, blanco, si está 1, el resultado es 0. En botella, si el resultado es 1, también estamos a 0, pero si tenemos ambas expresiones, vemos que el resultado es 1. Por lo tanto, podemos crear expresiones lógicas de esta forma. Y podríamos pues completarlas con respecto al álgebra de Boole. Por ejemplo, blanco en botella or not de día. Bien, sería otra expresión lógica, ¿no? Daros cuenta que el resultado va en función si es de día, veis que el resultado es 0, porque ambas expresiones, tanto esta está 0, este paréntesis, como esta operación not de día respecto a la OR, que es la fundamental. Mi recomendación es que abuséis, entre comillas, de los paréntesis. Suelen clarificar las expresiones. Por ejemplo, podríamos haber puesto aquí perfectamente, aunque ya os digo, no es necesario, que hay que estudiar la jerarquía, ¿no?, de las expresiones booleanas, pero no estaría de más ponerlo así. ¿De acuerdo? Entonces, ya veis que mediante la creación de expresiones lógicas podemos definir nuestras expresiones lógicas directamente. La siguiente función que vamos a estudiar es, añadimos componente, dentro de señales y propiedades, multiplexor lógico. Iríamos aquí, tenemos el multiplexor y veis que tiene dos entradas lógicas y un selector. Puede estar a 0. Entonces, en función, pongamos por caso que tenemos esta entrada la tenemos a 1. Habilitamos la entrada A, está a 1. El selector está a 0, luego la salida está a 1. Si el selector está a 1, veis que la salida que coge es la segunda. En resumidas cuentas, en función del estado del selector, se trasvasa a la salida una de las entradas. Es un multiplexor únicamente de dos entradas booleanas y un selector booleano. Bien, vamos a continuar con el estudio de los componentes que nos podemos encontrar para, de cara a futuro, poder crear smart components más complejos y que tengan sentido común, no solamente lógica. Dentro de componer iríamos a añadir componente y bueno, vemos el siguiente. Estamos grabando las señales que puedan producirse en el sistema. Si vamos aquí a la configuración de este componente inteligente, abrimos el Logic Split y activamos la entrada. Vemos que en ese caso la salida está a 1 y si desactivamos la salida está a 0. Aquí no observamos los pulsos. Tienen una duración mínima y no los vamos a ver jamás aquí, pero sí los vamos a ver en el analizador de señales. Si vamos al analizador de señales, están grabando, paro la simulación y observamos lo siguiente. Aquí tengo esta señal, es la señal de entrada. Cuando la señal de entrada está a 1, la salida alta está a 1 y la salida baja está a 0 y viceversa, ¿no? Es decir, cuando la señal de entrada está a 1,
la señal alta va a estar a 1 y cuando la señal de entrada está a 1, la señal baja está a 0. Y aquí hay un pulso, observad este pulso de color verde o este de color amarillo que se produce justo en el flanco positivo o en el flanco negativo. Bien, pues ese es el comportamiento de este componente inteligente, del Logic Split. Ya os digo que este es muy interesante conocerlo para aplicarlo cuando se preste. El siguiente componente que vamos a añadir es uno que se utiliza muchísimo en programación, que es el biestable, el latch, el set reset o como lo queramos llamar. Vamos a utilizar. Venimos aquí a diseño, vemos este componente y vemos que tiene un set y un reset. Si activamos, veis que la salida está a 1, es decir, mediante un set se activa la salida, mediante un reset se desactiva la salida. Y también disponemos en la salida inversa por si fuera necesario utilizarla. El siguiente componente que vamos a utilizar lo buscamos en la lista de componentes. Hemos visto las puertas lógicas, la expresión lógica, el multiplexor, el logic split, el biestable, el keep, llamémoslo como queramos. Luego tenemos el converter, que convierte entre valores de propiedad y valores de señal. Vamos a utilizarlo. Venimos aquí, vamos a borrar las anteriores para que no nos molesten en el estudio. Y veis que ahí tenemos el converter.